Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar que hoy usted me esté viendo. Bien, mis hermanos, hoy con los lentes naturales. Eh, Quiero darle la bienvenida una vez más aquí a su canal de YouTube, El Palenque de Cimarrón. Y bueno, hoy jueves traemos una directa diferente, con una dinámica más suave, traemos un mensaje mucho más amplio. Y bueno, la noticia de hoy, tristemente, sobre la 1:00 de la tarde, en Estambul hubo un sismo de 2.2 con fuertes temblores que ha producido desastres en la hermana nación de Turquía. Y bueno, no podíamos dejar de pasar esta noticia tan importante para todos los cubanos y para todos aquellos que en estos momentos me están viendo aquí a través de su canal, El Palenque del Cimarrón. Bien, mis hermanos, mi familia, le doy las gracias y muy sincera a todos ustedes que me han escrito y que me siguen escribiendo. Sé que no pasamos de 30, pero estoy orgulloso de ustedes, de sus mensajes, de sus consejos, de decirme siempre de qué hablar, cómo hablar, porque es muy importante que para mí los consejos y las opiniones de ustedes, así también como los ataques de mis enemigos, porque comienzo a entenderlo, su dolor, comienzo a entender por qué actúan de esta manera, y el mensaje de hoy o la directa de hoy viene por este camino, y es el pollo del arroz con pollo. Odios versus el amor. ¿Y por qué? Seguramente me preguntarán a uno. Odios versus el amor. Bueno, porque hace un tiempo hacia acá, y tengo que decirlo así, un pequeño grupo de personas a los cuales yo tildo de silbertiñosas mercenarias, porque ellos nos tildan a nosotros de silverclaria. Claro, nosotros también tenemos que buscarle un nombre a ellos. Y ellos, la claria es un pez de agua dulce que vive en los ríos o en los lagos, más bien del Pacífico. Pero, ¿por qué? Bueno, ellos sí, como las tiñosas carroñeras, velan lo más mínimo para atacar a Cuba. Para atacar a Cuba, que es atacar a los cubanos y a la familia cubana. Y a su vez al gobierno de Cuba, a cual tildan de régimen o dictadura. Realmente la palabra dictadura, ellos no saben el significado tan fuerte que tiene. Pero bueno, hablan de desaparecidos, hablan de crímenes y de muchos más, que realmente de donde viene esta campaña y estos tiros es el país donde más se violan los derechos humanos, donde más hay una dictadura. Primero, como lo he dicho aquí, una dictadura que ha impuesto los gobiernos de turno de los Estados Unidos por más de 65 años contra una isla pequeña de Cuba, que no significa nada para ellos, pero sin embargo, ellos no permiten tener tan cerca de sus narices un país de izquierda que ha tenido una revolución y que le ha demostrado que con poco y siendo pequeños producen más que ellos. Y algunos dirán, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a decir eso? Sí, porque produce amor, porque han hecho logros que antes de 1959 no se habían alcanzado y que estos gobiernos de turno de los Estados Unidos mantuvieron haciéndole presión y alimentando aquella dictadura, la de Fulgencio Batista como la de Gerardo Machado del 30 al 33, para que asesinaran, violaran los derechos humanos del pueblo, desaparecieran personas que eran de verdad y encarcelaran injustamente y torturaran como se torturaba a los prisioneros, porque de eso no se habla. De eso no se habla. Y sin embargo, cuando Cuba, por medio de su justicia revolucionaria, ajustició a sí mismo a estos que ejercieron crímenes, asesinatos y desapariciones y tortura contra el pueblo de Cuba,
empezaron a hablar de que los fusilamientos, pero sin embargo sabemos y estamos conscientes que hoy en los Estados Unidos se ha asesinado inocentes en sillas eléctricas, se ha asesinado con inyecciones letales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y con ahorcamiento, como lo hicieron con aquellos mártires del 1 de mayo allá en Chicago. Todos sabemos cómo es la justicia de los Estados Unidos y que contra latinos y afrodescendientes aplican pena de muerte, no ahora con un asesino confeso que ha tenido 23 crímenes y sin embargo le pusieron cadena perpetua. Pero esto no es el tema, pero es que tengo que hablar sobre estos temas. El odio, como lo decía, no salió de Cuba desde el 59 adelante. No, el odio fue ejercido contra Cuba mucho más después de 1959, que triunfa la Revolución Cubana. Ese odio radica en pequeños grupos que hay dentro del sur de la Florida. Y sabemos las planificaciones que se realizan desde allí en actos de piratería, en terrorismo, en sabotaje, aprobado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que a su vez aprobado por los gobiernos de turno de los Estados Unidos. Tendría que volver a enumerar la cantidad de actos terroristas, la cantidad que ha estado involucrado el gobierno de los Estados Unidos en acciones terroristas y sabotaje contra la población cubana y contra Cuba, que todos sabemos que hay una historia de estos hechos. ¿Para qué vamos a enumerar? Si hemos hablado de esto aquí, y es como ya llover sobre mojado, y se nos iría el tema hablando de esto. Por eso, en parte de ese odio que nace de allí es el odio de mantener un embargo o bloqueo, es mantener sanciones y medidas contra Cuba, y es poner ese odio, es más fuerte en colocar a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo. Es odio, porque lo único que no perdonan es este selecto grupo unido, o esta selecta mafia unido a los gobiernos de turno de los Estados Unidos, es que Cuba se mantenga ahí, a pesar de todas las campañas y de todos los actos de terroristas, sabotaje, de su sabotaje a su economía. El odio sale desde allí. Y lo más triste, como siempre lo digo, y lo más vergonzoso, es que es aprobado por cubanos contra su propia gente y contra su propia familia, porque estos cubanos tienen familia en el interior de la isla. Y entonces, cuando converso con algunos latinoamericanos que me escriben y europeos, me dicen, oye, pero ustedes, los cubanos son los peores. Digo, no. Que un pequeño grupo sea lo peor, yo digo que es verdad. Pero no todos los cubanos. No todos los cubanos. Y aquí la segunda parte de esta parte. Por eso primero hablé odio versus amor. Cuba, desde el mismo, es decir, el gobierno de Cuba, el gobierno revolucionario, desde el mismo inicio del triunfo de la revolución, se volcó, y escuchen, oído a esto, a mis amigos latinoamericanos y amigos míos europeos de habla hispana, se volcó primero a combatir el analfabetismo, porque Cuba era un país con un alto grado de analfabetos, debido, como lo expliqué hace poco, que eran muy pocos los que podían hacer al estudio, los que no tenían que ponerse a trabajar con sus padres desde muy joven, desde muy pequeño, en una sociedad tan empobrecida y donde no había muy escasos recursos. Cuba volcó primero a acabar con el analfabetismo, en campañas que llevaron a maestros y a voluntarios como alfabetizadores a lugares recónditos, es decir, lugares donde no pensaba que iba a ir una persona, hasta ahí llegaron los maestros voluntarios.
Y todos sabemos, y lo digo así, que uno de esos actos barbáricos, vamos a decir así, bárbaros, de odio, fue la muerte de un maestro y un brigadista. El maestro era Conrado Benítez y el brigadista era Manuel Asconce Domenech. Actos que aprobaba la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y los gobiernos de turno en aquel momento con estas bandas que armó, bandas contrarrevolucionarias que armó en la sierra del Escambray, que cometían asesinatos, actos de sabotaje, quemaban escuelas, quemaban fincas, violaban mujeres. Y de este odio, todo esto que han partido, no digo que son todos los cubanos, sino estos que han partido a los Estados Unidos, no hablan. Y vienen a la red a decirte, no, porque tú eres un apoyador comunista, y aquí es el mismo odio que le han sembrado cuando lleguen ahí. Es el mismo odio contra... Nadie es capaz de sentarse en un momento y decir, pero es verdad que el bloqueo está dañando a nuestra gente. Pero es verdad que estas medidas están dañando a nuestra gente. Es verdad que colocar a Cuba ahí, sabiendo que Cuba no está haciendo esto, es dañar a nuestra gente. Nadie es capaz, y era lo que yo decía ayer, de qué libertad podíamos hablar que existía en los Estados Unidos cuando tú no puedes decir la verdad. Cuando tú no puedes estar de acuerdo con tu país de que estas campañas, estas sanciones, estas medidas, este bloqueo y esta lista, lo que le hacen daño es al pueblo de a pie de la familia cubana. Entonces, uno, ayer aquí, de forma muy valiente, vamos a decirlo, me decía, pero los dirigentes comen. Tú te fijas en eso. Es decir, el bloqueo no le hace daño a los dirigentes, claro. Si el que está dirigiendo tiene un equipo para eso, pero es que esos poquitos, que son pocos, no alcanzan para mucho, como decía otro como hermano que se montó aquí, en el live, digo yo. Entonces, son a veces, perdonándome sin querer ofender a mis hermanos, porque yo no tengo odio contra ellos, pero a veces es un poco de sonso, para no llevarlo de analfabeto, de persona que no es normal, comparar que el dirigente come y él no come. Es decir, el dirigente va, que es un pequeño grupo de gente que tienen un aseguramiento para esos mismos, para dirigir, para poder tener lo poco que tiene, lo comparte. Pero ellos tienen su comida. ¿Entiendes? Ellos tienen su comida. Pero tú no me puedes comparar que por no dejar que coman los dirigentes vas a matar a millones de personas. Estás hablando de personas que no llegan a más de 5.000 personas dirigiendo el país, contra 11 millones o 10 millones de personas. Yo creo que no eres justo. Porque yo lo que quiero es que los míos coman, que los míos tengan medicina, que los míos no pasen trabajo, que los míos tengan energía eléctrica. Y ustedes saben, claro, que los dirigentes y el equipo donde viven estos dirigentes están bien equipados para poder soportar los apagones, porque ellos se reúnen allí. Porque es así. Pregúntenle a los dirigentes de ustedes si comen lo que comen ustedes, si tienen las casas que tienen ustedes, si tienen los autos que tienen ustedes, y ustedes lo defienden y vienen aquí a tirarnos a nosotros. Pero bueno, volvemos aquí. Ese odio que sale de Estados Unidos y más del sur de la Florida es lo que ha mantenido a un país en la inestabilidad, en la crisis que vive hoy Cuba. Si se mirara Cuba objetivamente y con un carácter humanista, con el carácter de amor que Cristo nos llamó cuando nos dijo y quisieron tentarlo, dijo, tu Dios es uno solo y amarás. Digo, tu Dios es uno solo y la amarás con toda tu mente,
con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos trajo un solo mensaje: amor. Y el respeto a Dios no es odio, es amor. Y el respeto a tu prójimo no es odio, es amor. Y dijo más: amaos los unos a los otros. El mensaje de Cristo fue que Dios es un Dios de amor, no es un Dios de odio. Y que a Dios no le gusta el odio, le gusta vivir en amor. Entonces, te pregunto a ti, que apoyas el odio, ¿estás con Dios o con el diablo? ¿A qué representas tú? ¿Al diablo o a Dios? Dios nos llamó a amarnos, que es respetarnos, pero Dios no nos llamó a odiarnos. Y nosotros, los cubanos que estamos afuera y los que están dentro de Cuba, están siendo presionados para una campaña de odio que sale de un selecto grupo, de una mafia de tiñosas mercenarias que radican en el sur de la Florida, que quieren eso, el odio entre los cubanos, que no existe entre los mexicanos, que no existe entre los guatemaltecos, entre los salvadoreños, entre los de otros países, solo se ve entre cubanos. Y no podemos prestarnos a una campaña de odio, pero sí tenemos que decirnos las verdades. Volvemos a la parte del pollo del arroz con pollo. El amor. El amor. El amor es el sentimiento que llevas por dentro que no te hace hacer algo malo contra otro. Y no hablamos de amor de pareja, de irnos a acostar a la cama. No, el amor es el fruto. Y lo digo así, es la energía que mueve a la tierra. Porque con amor es que se logran las grandes ideas. Con amor los grandes desarrollos, los grandes inventos, los grandes amores. Pero no podemos pensar que odiándonos vamos a lograr algo. Y que vamos a ser utilizados como una croqueta entre dos panes. Oído, oído. Mi amor por mi Cuba, mi amor por mi familia, mi amor por mi gente no me deja desearle mal ni aprobar campañas contra ellos. Ustedes hablan del gobierno socialista y comunista como lo peor. ¿Y qué tienen ustedes allí, los que viven en Estados Unidos? Los que viven en alguna otra parte de Europa, cuyos gobiernos también se envuelven en actos de corrupción. Hay corrupción, no llega dinero a los más pobres, hay desempleo, hay mendigos, hay gente viviendo en la calle, niños durmiendo en las calles. ¿Tienen amor? Porque el capitalismo es el individualismo. El que tú piensas por ti y no te importa lo demás. Pero el socialismo es en el colectivo, en lo común. De ahí viene el comunismo. De que todos pensemos por todos y no por uno. El amor no te permite ver tu mamá morir sin una medicina. El amor no te permite ver a tu mamá morir de hambre. El amor no te permite ver los tuyos, tus hijos, tu familia, que por culpa de un grupito no haya electricidad. Porque ese grupito quiere que tu país no pueda comprar combustible para que tus termoeléctricas tengan combustible. Que tu país no pueda pedir un financiamiento para reparar sus termoeléctricas para que pueda haber energía. Que tu país no pueda pedir financiamiento para que se compre materia prima para hacer medicamentos, para comprar alimentos, para producir alimentos, para que sigan los avances científicos. Por eso es que la sociedad cubana es una sociedad de amor. ¿Qué hizo después? Hablamos de la campaña. Empezó a desarrollar universidades, escuelas, centros politécnicos y tecnológicos
para que todos tuvieran derecho a estudiar. Y decía Martí que ser culto es el único modo de ser libre. Pero analfabeto no eres libre. Eres solo un tarugo o un traste, como dicen ustedes ahora en el argot popular. Eres una marioneta, porque como no tienes conocimiento, como no tienes cultura, eres un analfabeto y eres la marioneta de cualquiera de estos grupitos que desde Miami te manipulan. Y manipulan tu mente. Y te dicen que patria y vida. Y yo acércate y dile, patria, con hambre, sometiéndola al hambre. Patria, sometiéndola a desgracia y a sufrimientos. Vida, cuando tú lo que quieres es que se mueran los niños que no tienen medicina. Vida, que se muera mi mamá cuando no tenga el medicamento para salvarle la vida. Mis hijos, mis hermanos. Vida, cuando le privas el derecho del oxígeno. Vida, cuando le imponen sanciones y medidas para que cada día se asfixien más. Eso no es amor. Ni yo siento odio hacia ellos. Lo que siento es repugnancia. De ver lo mentiroso y lo sucio y lo desvergonzado que son. Que manipulan a un grupito aquí en las redes y le imponen el odio. Y tú lo ves que cuando tú vas a hablar, ahí empiezan a escribir. Y el comunismo, y tú eres comunista, y el comunismo, porque de ahí no salen. Pero comunismo no existe todavía, mi hermano. Y yo soy cristiano. Aparte de llevar una religión africana en mi cuerpo, yo fui bautizado primero por una iglesia católica. Y tengo mi bautizo en palo. Y tengo mi juramento. Y por eso no tengo miedo, ni a la muerte, porque después vendrán otros detrás de mí. Pero como yo tengo un defecto que puedo hablar con los espíritus y con los muertos, a lo mejor me convierte después en un espíritu para ayudar a otros a mantener ese signo de rebeldía contra lo mal hecho, contra el odio. Como yo, y tengo testigos que he podido hablar con muertos y he podido decir quién va a morir porque el muerto me lo ha hecho saber. Y no miento. Delante de Dios no miento. Que no me levante con vida mañana si estoy mintiendo. Por eso sigo siendo Mosachi, que ese nombre ustedes lo desconocen, pero los que al inicio sabían que ese era mi nombre en las redes, Mosachi. 7 rayos. El cimarrón bantú, como me llamó mi padrino en palo, Lázaro Ross. Y el que ahora puse unos videos para un poco para demostrar que era feliz en Cuba. Que era muy feliz en Cuba. Que salí y tú no me mandas a regresar. Salí a trabajar para con ese dinero que me gano trabajando duramente. A veces pasando crudo invierno. Es para llevarlo a mi familia para que coman. Pero también cuando mi familia lo deposite, entienda, vaya a las arcas para que se pueda comprar con ese dinero, lo que dé ese dinero para Cuba. Porque yo tengo conciencia. Yo no tengo odio. Y yo no salí con odio. Yo salí porque un grupo de hermanos y amigos me ayudaron a salir. Porque sabían quién era. Un cimarrón de Cuba, pero no de odio, aún llevando el palo rayado, el palo quimbisa en mi cuerpo. Por eso yo no tengo miedo, y como decía en la canción, que tire si van a tirar, que yo no tengo miedo. A mí el que me tira después se destruye más rápido, porque lo he visto. Lo he visto irse más rápido, y yo estoy aquí, y no voy a hacer historia. Porque a mí me han hecho varias trampas. Y no voy a hacer historia. Pues yo entonces, si me hubiera llevado por esa trampa, yo hubiera sido un gusano más. Y no voy a contar esa historia. Lo saben algunos hermanos que están aquí.
que escuchen, que fui víctima de trampa y quisieron destruirme en 2 ocasiones. Y uno que vestía de verde, que quiso joderme, haciéndose el psicólogo. Sin yo tocar nada, me dirigí a lo que yo tenía ahí y le dije, por favor, igual que mis hermanos me dijeron, no se preocupe, que ya ese tiene su castigo. Y el otro que me robó para que me botaran de un puesto de trabajo en Cuba, ¿sabe lo que le dije? Y lo voy a decir aquí hoy públicamente, lo vas a pagar con tu salud. Y a mí no me pasó nada. Y me robó, era yo un jefe de almacén y me robó. Y tenía varios faltantes atrás. Pero le sabía una cuanta gente. ¿Y sabe qué pasó? Con ese ser que se enfermó. No sé si se habrá muerto, pero estaba muy grave y ya no tenía riñones. Y todo el mundo dice, oye, tú tienes un santo, oye, qué malo tú eres. No, yo no lo puse en cazuela. Él hizo una cosa injusta y yo dije, si tú me lo hiciste a mí para hacerme daño, el daño va para ti, porque el karma existe. Yo no moví nada. Varios de mis hermanos volvieron a llamarme y me lo metemos aquí, lo desarmamos. No. Yo se lo dejé a Dios. Él se fue con el diablo y yo se lo dejé a Dios. Y otro que vino a molerme, ese fue el primero de los primeros. 3 de diciembre, víspera de Santa Bárbara, víspera de Changó. Me vino a moler. Pero un amigo mío de San Mamario se metió en el medio y me dijo, usted no lo toca. ¿Sabe qué pasó ese día? Ese hombre salió de esa actividad, se metió candela con petróleo y se quemó. Ahí fue cuando empecé a creer en todo eso que yo tenía. Que yo no lo toqué, pero era la víspera. ¿Y por qué era la víspera? Porque estaba en una fiesta que era el día de la medicina. Y quisieron hacerme una trampa. Y yo cuento esto hoy no para sentirme orgulloso, para esos enemigos que tengo, que a mí me voy a ir cuando Dios me mande a buscar. Ustedes no pueden conmigo. Y yo con amor voy a seguir adelante. Porque yo voy a seguir siendo esto, el cimarrón. Y como llevo sangre negra, africana en las venas, como hispana, voy a seguir siendo el cimarrón y voy a seguir defendiendo a mi Cuba, a los cubanos y a mi familia cubana. Abran fuego, que yo voy a mí. Para los que saben lo que es esto. Yo me encomendé a Dios hace rato cuando crucé los mares. Bien, mis hermanos, hasta aquí la directa de hoy, pero tuve que hablar así porque me han amenazado, ¿no? Y me han tirado duro. Pero los míos no son así. Y los llevo bien puestos. Y no tengo miedo. Algún día podré poner la foto para que me vean de otra forma vestido. Que prueba que nunca tuve miedo. Por algo mi padrino dijo, tú eres un guerrero. Un Congo marihuá. Para los que saben de los abacuá y de palo, lo que es un Congo marihuá. Entonces no tengo miedo. Gracias a todos los que me escriben. Gracias por confiar en mí. Gracias porque esta tarea me la di yo mismo. No me la dio el gobierno de Cuba. Esta tarea la estoy haciendo desde que estaba en Cuba. A mí no me pagan por hacer esto. Yo lo que cobro aquí, en mi trabajo, en Canadá, es porque yo me sacrifico para lograr el fruto de mi sacrificio. Bendiciones a todos. Que Dios bendiga a Cuba.
Que Dios bendiga a una América unida. Viviremos y venceremos.